es cajuatic es na biun yas pas yas jik hates alanich andi tas púlpito tas na, pero hanas cajuatic. Bueno, acá escolta yon y que cajuatic as pas trasladarte ates bile ates vinias can y yal ates tus pueblo. Amén. Amén. Bueno, te dan vuelta las calves, a veces hay engañadores, hay chitas esta Biblia, vendrán en mi nombre, muchos engañándose en mi nombre. Entonces, y la calva Mateo 24:3, y estando él sentado en los montes de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos cuándo sucederá esto, cuál será la señal de tu venida y la consumación de este ciclo. Ya paso tu repaso, hermano, tu repaso rápido. Y ahí ya en parte. Y ya respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. La 24 dice: porque se levantarán falsos. Acá se le dan vuelta a la calve, ya está lik, vaya lik, ya está lik, apóstol, profeta, evangelista, pastor, vaya, las 5. ¿Por qué? Porque yasna, ate diablo, ate pukuje, yasna, bantilok emik, bantilok em, primeramente bantilok em, ate pukuje lok, donde hay cajuatic, donde hay papatic, te lok ya, un ángel pero ahorita por rebeldía las costas la caguatic lo envió a los infiernos, y ahí está. Entonces él estaba obrando. Entonces dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para eso, para así engañar y ser posible a uno de los escogidos. Entonces nuevamente Jotic escogido de un cajuatic. Amén. Nuevamente Jotic escogido de un cajuatic. Amén. Y rápido aquí hasta este versículo. 1 Corintios 15:33, la cal: si se dejan engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces ate pukuje vaya mero estratégico y allá es pas engañar yastun vitilmach ahí está al lado tuyo, yastun amigo, yastun un hermano, a veces un hermano yastun. ¿Por qué? Porque te poco la Biblia no se deja engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces corrompen significa destruir, corrompiendo, llevando así un estado peor, y se usa con este significado del efecto de las malas compañías sobre la manera de los creyentes, otros creyentes, por ellos del afecto y asociarse con aquellos que niegan la verdad y mantienen la falsa doctrina. Atepukuje vas a dar pura falsa doctrina. Entonces Tayalta Hebreo 2:1, ahí toda la kilish te dan vuelta, la paz predicar. Dice: por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Entonces prestar bastante atención a tus palabras en cajuatique. Hebreos 4:7, Dios otra vez fija un día hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, que se ha dicho antes: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La alta profecía. No endurezcáis tu corazón, oíd la palabra del Señor. A Jeremías 22:21, te hablé en tu prosperidad, pero dijiste: no escucharé. Hasta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado la voz del Señor. Entonces ahorita no me dice esta generación, ate rebeldía, esta generación ya está, ate más cantic oírte pastates vi el cajuatique más can chunte palabra y un cajuatique desde antes
juventud. Entonces, ¿qué es generación? Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos quiere llevar a otra dimensión. Las calveyes cuando ahí está no tiene donde macal primera parte en este púlpito la calveyes nos yascan llevo dicta otra dimensión, otra dimensión. Entonces, pero todo depende de ti, si te me gané. Ya que ya otra dimensión, pero todo depende de ti, depende de mí, dependemos de eso. Entonces, dice en Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír la palabra de Cristo. Proverbios 4:20, hijo mío, presta atención a mi palabra, inclina tu oído a mis razones. Entonces, oír primeramente palabra cajuatique. Proverbios 4:21, y no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Bueno, písela todo, resumen las cal ya han vuelta, resumen porque las calish. Ahorita, oyendo la voz de Dios, parte 2. Amén. Amén. Entonces, Éxodo 15:26. Ahorita paso lectura Tzeltal, porque Tzeltal, la Yalbonek, Tzeltal Juanito. Ahorita acá Tzeltal. Bueno, ahí está. Quien vive a su nombre, gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a ver dónde estás. Perdón, hermanos, perdón. Sí, y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, escuchas sus mandamientos y guardar todos los estatutos, no te enviaré ninguno de las enfermedades que envié sobre egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Amén. Entonces, pase lectura está celtal, mal día, hermano, pase perdón porque más está. Ay, santo Dios. Santo Dios. No me responde el teléfono, hermano, porque aquí lo tengo. Santo Dios, quien vive. Ay, Señor, ayúdame. Ayúdame, Pito lindo, ayúdame. Falta yo, papá. Bueno, y aparte, entonces dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto, entonces, Dayal, si te me capaz atentamente a tes palabras en cagualtique, pero si capaz recto estás vigile o estás recto delante de los ojos de cagualtique, dice, si escuchas los mandamientos, entonces y guardar sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades de egipcios. Entonces, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces, de esta manera, hermanos, ya pasé ahorita analizar banti yaskan te cajualtique yaskan banti 8 tic ta rectitud
Panteyashbotik tas buen camino, porque ahorita en las calles ya han vuelto vaya el falsos profetas, falsos ministros. Entonces, ¿pero por qué? Porque vaya más canit oír tate buena doctrina, ates enseñanza en cajuatique. Entonces, de una manera ya ate pukuje ya vas desviar automáticamente, ya vas desviar ate machas chunte cajuatique. Entonces, uta kritik pinche palabra en palabra recto viene de la palabra Hebreo 34:77 yashar shi, literalmente o figurativamente puede ser hacer bien, estar cómodo, convenido, derecho, hombre íntegro, chi, hombre íntegro, y ya ser justo, padecer razonable, rectamente, rectitud, recto. Chite ate palabra donde la ley anti diccionario, la diccionario bin ate recto, ate palabra recto. Y una vez anti shbotik tas buen camino, anti shbotik tas camino en cahuatique. Entonces, sí, entonces el bien o tik ya shbotik hacer el bien. Bueno, sí, derecho, aquí hay unos puntos, ate derecho, derecho es ante shbotik tas seguirte cahuatique, ser justo, padecer razonable, ser rectamente, rectitud y recto. Entonces, de una manera, ate cajuatique, escan chapalotic, tas cotantic, y una te cajuatique, pas trasladar, tamante rectitud, siempre ta rectitud. Entonces, ahí va el personaje de la Biblia, ahí las pas rectos. Las chun, te cago las chun, las chun, te mandaré las chun, ates mandamiento, y aquel tic kunash, porque ahí va el lik, aquel tic kunash, ate, vinta, machate, ahí te macha las paz, la obra de Cristo, la obra de Dios, las paz rectos, desvile, mante las chun, las chun, vil, cago amén. Kiltik, otro ejemplo, la paz rectitud ate David, que Kiltik, Primera de Reyes 15:5. Primera de Reyes 15:5. Hermanos, Reyes, ahí, la Tahish 15:5. Voy a apuntar el tal. Sí, Primera de Reyes 15:5. Melel de David, buen tojo la yaksba, tasit cajualtik, sí. Tojo la yakba, tojo tasit cajualtik. Sok la yal, spas te bintik lek, oblal te opojol, tohol, cajualtik, yun melel, te ya veis cajual kush, ya veis la llave cal kushin yun bin ora te shaitas yotan te malal mandal te cajual tique ya chich bit as pas ve te scopo te urias te 20 la hitita yuinique sí. Bueno, y acá está español. Primera de Reyes 15:5. Porque David había hecho los rectos ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que él había ordenado durante todos los días de su vida, excepto el caso de Urías Eteo. Entonces,
ate David, un ejemplo, me paste seguir, donde ya ante cajo altique, donde paste, ya chuntik, primeramente, ates bile, chuntik, ate bin ya yale, desmandamiento, entonces, y la yal, David, hombre recto, temeroso del Señor, hijo y siervo del Señor, las paz, pero primeramente las paz oír, ates vil, las paz oír, skoponi de cahuatique, bin la yal de cahuatique, las paz oír y las paz en obra, la yal paz en obra. Entonces, y la yal entonces, primeramente nosotros hermanos, oigamos la voz, obedezcamos primeramente al Señor para que nosotros vayamos recto. Entonces, Dios dará la bendición a Tecahuatique y a Yushalel, a te bendición multiplicado, porque las paz multiplicar, vaya las paz multiplicar. Entonces, ya tenía pastic, rectitud, pero siempre, antes que está oír palabra en Cahuatique, primeramente. Entonces, a te mandato, o estatuto, o ley, ante la Cahuatique, la yal, o honrame. Entonces, me pasa honrar primeramente a te Cahuatique, entonces, pero a te honra, y allí vaya el bendición, pero siempre cuando a te honrar a Dios, primeramente, amén. Entonces, la yalta, David, la primera de Crónicas 29:3, primera de Crónicas 29:3, 3 al 5. Además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro, de plata, le doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. Entonces, David, majanas las chun, majanas las paz, vitir pisil la ya pero aún direcune ya cabes pisil. Entonces, yun amor, y pastic obedecer, yun amor, pastic chunte de coptique, por amor, hermanos, por amor, majaun por obligación, por amor, por amor, cahuatic, y ya bendición, por amor, majanas, talon li ya pas oír o nanas, mauk, pastic obra y las yalte cahuatique, pastique obra primeramente desmandato, y después vendrá la bendición. Entonces, es decir, dice 3,000 talentos de oro y la yacte de David, 3,000 talentos de oro de orfil, 7,000 talentos de plata, y pisil la mantillalte de Crónicas 29:3 al 5. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que venir a escuchar la voz por amor al Señor. No es por obligación, no vengamos porque a veces, yo sé que tenemos muchas necesidades, hasta yo tengo necesidad y todos tenemos necesidad, pero vengamos por amor, amén. Para que el Señor nos lleve a una rectitud y obedezcamos, porque dice en la Biblia, escuchad los mandamientos, ponerlos en obra, entonces guárdalas. Dice, entonces, takun, cahuatique, ya ves, ya botic, te bendición, pero primeramente obedezcamos la voz de Dios, amén. Y ate palabra, mandamiento viene en la palabra Hebrea 46:87, mitzvah, mitzvah. Entonces, mitzvah y allá que mandato, sea humano, estatuto, ley, mandato, mandar,
mandatos, mensaje, orden, palabra, precepto. Entonces, un estatuto ante la ya que cago que oíd la palabra. Ahorita vas a regresar ante ya. Si escuchas atentamente la voz de tu Dios y haces lo recto ante los ojos, entonces si escuchamos, si escándete, pasti oírte es palabra de cajo que entonces a te cajo primeramente pero si escuchamos chi, entonces estatutos y después primeramente estatuto ante allá mandato de un cajo y dice ejemplo de un obediente hunash ate ahí vaya el ante las chuntes ates mandato de cajo pero allá Abraham Génesis 26:5 la yalta Génesis 26:5 hermanos. Génesis 26:5. Sí. Temele las chumbon scop de Abraham. Sok la chumbon la mandal sok la chun spacel spisil de vin la calve. Chi scoplal yunte cagualtique. Entonces, y chita está 26:5 está español. Génesis 26:5. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Chi. Entonces, Junas la vaya lik, pero Junas Abraham. Entonces, eso quiere decir, hermano, ya está lo tic, ya un tic es mandato primeramente, es mandato, es ley, es ordenanza. Venid, ya chita cagualtique, oíd la voz primeramente. Yo estoy a la puerta, chi. Yo llamo. Entonces, ate cagualtique, ahí está tilna, ahí está ya. Pero como tic ya está lo tic, primeramente ya está lo tic, tenemos que venir a escuchar la palabra del Señor. Y decía yo en la prédica pasada, que a veces muchos venimos por costumbre, que ya, porque es domingo, pues es domingo, venimos por costumbre, venimos a sentarnos y a escuchar, a ver al pastor, a ver al hermano, a ver quién vino, a ver quién es nuevo. A veces venimos a eso, pero no. Chite, ordenanza, cagualtique, obedece obedece mis ordenanzas. Venga a la casa, pero a escuchar la palabra. Mata guayalesh. Paso perdón hermano, pero mata más ya la taguayel. Primeramente, mata lo tiques ahí, calquiltic, machas, pas predicar, jameto, mameros, tal, pero talle. Pero es que, no, que hermanos, vengamos a la casa del Señor, primeramente, a buscar al rostro de Él. Vengamos a buscar al Señor, primeramente, decir, papito, aquí estoy, tómame en cuenta. Si hay preocupación, hay difícil preocupación, hay preocupación, hermanos. Pero más tarde, domingo, bueno, ya es bueno. Aquí, y allí te pastoré, ya está yo en la primera fila. O es hasta último, sí, ya es bueno, y un de aquí, vengamos a buscar al Señor primeramente, que gracias a Dios tenemos un papá que traslada la palabra, que el Señor lo usa, que es un vaso, es la cabeza de aquí la casa, que viene y empieza a trasladar la palabra. Pero como le dije la vez pasada, y acá la cal, le dan vuelta. Tal te Juané, baste Pedro, och te Pedro, y ashlok te Juané.
pilas de la NOP. Malana. Hay la chun. Pero, no, que hermanos. Ate cajo a ti que escan, yascan, pero yascan, de veras yascan. Ate pisil, ayotic te bautizado del Espíritu Santo. Pisil. Porque jate el Espíritu Santo de allá, de dirección, pantiyasbotic, pantiyascan, yasbotic. Majate, cates, tibale, majate, mochbakele, mahauk. Primeramente, siempre ya está lejos, papito, háblame, papito. Quiero que me bautice del Espíritu Santo. Anhelar, 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 hasta que Dios ponga. Y allá ves, este Espíritu Santo. Y de pronto, las vas a guiar. A tu Espíritu Santo ya vas a guiar. Majate, mocho aquel, mate alma. Ate Espíritu Santo. Pero está lo tic, hermanos, primeramente vas a inclinarte a te chiquitique. Capaz de oír. Bien has hecho en venir, en escuchar la voz del Señor. Bien has hecho en venir, en morirte. Vallelik, ahí está, ahí, porque las caras ya han vuelto. Vallelik, ahí está playa, ahí está Tajá, ahí está Nushel, ahí está 20. Pisilik, pero gloria a Dios, Haesh Mauk, la Yeshi. Amén. Y escuchando la palabra del Señor, primeramente. Entonces, ate cajo a ti y ascan que vayamos en el buen camino, pero primeramente escuchemos la palabra de Dios, oigamos la voz del Señor, donde Él nos quiere llevar a otra dimensión, como la calves, de donde la calves sería vuelta, y ascan que asbotic te dan dimensión, pero siempre cuando Juan, si te me ascané, ya cago al tía, ya. Y ahí vaya el testimonios, ahí vaya el. Pero ya basta primeramente anhelar, y aquí allá nuestro apóstol anhelen, sí. Y la yal, ahí la está vuelta. Ya las basta a iglesia, a nuestro apóstol, basta a iglesia, y que las can a te bautismo del Espíritu Santo y mala está y bastas nada y la llave ya te llena la llave a te Espíritu Santo te cajo al tique mauxi y vas te han vuelta y otra vez mauxi y desesperado ish. Pero eso es que anhelemos el Espíritu Santo, hermanos. Es verdad, mire. Ay, así como ya lo papá, ¿ti qué? ¿Cómo quisiera sacar mi corazón y dártelo, Juanitos, chi? ¿Cómo quisiera sacar esto, mi pensamiento, y dártelo, Juanitos, chi? Es que, hermanos, ciertamente le cae, y en ella le cae. Porque, mira, Will, ya está lón. No, hermanos, eso no es anhelar al Señor. Eso no es anhelar. Vengamos en la alabanza, en la adoración, en la alabanza, con gozo cantaré, con gozo cantaré, con gozo danzar, con gozo. Y no es así. Perdón, hermano, Malek, mira pastique, Malek, y le cae, tal shish, le cae gloria a Dios. Pero te lo dicta anhelar primeramente a te cajo al tique de Espíritu Santo. Oración, adoración. Y difícil, ay Señor Jesús. O Jan, ahí está adoración y vas a derramar telitas, altaré. Está oquel, pero está oquel.
Entonces, Atecahualtique y Ascan y allí hay otra dimensión, pero siempre y cuando Haesh Jotik. Dice Tik, Jotik. Mahana dicta. Bueno, pero la llanta tas pasti redes arli. Sí. Entonces, ya pasti primeramente es chuntik, es Biblia, es palabra recto delante de sus ojos, escuchad los mandamientos, guardad sus estatutos. No te enviaré ninguna enfermedad que envíe sobre egipcio, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Y aquí vin las pas enviarte a egipcio. Y más antes no quiere el Señor, no quiere Dios, nuestro papá, no quiere enviarnos eso. No quiere enviarnos. Siempre y cuando nosotros estemos preparados de decir, Señor, no, yo no quiero. Digan conmigo, yo no quiero. Yo no quiero esto. Las plagas, la sangre, rana, piojos, moscas, ganado, úlceras, granizo, la langosta, tinieblas, progenitura. Todas las plagas. Eso y es bíblico. Ahí está lo están viendo. Ahora sí, gracias a Dios tenemos la pantallota grandota, gloria a Dios. Ofrézcale palmas al Rey, porque nos ha puesto a un papá tan precioso y que Él es administrador. Gloria a Dios. Entonces, más cante cajuatique, ya pas pisilamito. Éxodo 7, 17 y 18. Si me tomar esta libreta o tomar foto y capaz analizar tutna. Pero más can pisilamito más cante cajuatique. Que seas bendecido. Quiere el Señor que seas bendecido, que escuchemos los mandamientos, que escuchemos los estatutos, que escuchemos sus leyes, que escuchemos la palabra del Señor, que vengamos a anhelar del Señor y del bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Vamos a ver lo que Dios nos dice en Santiago 1:19, y si me acompañan, pas lectura celtal, Santiago 1:19. Gloria a Dios, a su nombre, quien vive. Gloria a Cristo. ¿Dónde estás, Santiaguito? Santiaguito. Aquí está. Santiago 1:19. Shita Celtal. Con Santiago 11. Vaya tonte, Dios se socunte, socte, cajualtic, Jesucristo. Ya me spas beyesh, agotanik, halesh te slach chay besh, te zumbalesh, Israel. Este porque mesh ta spamal balomilal chi utakiltik ta español. Santiago 1:19. Estos sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. Vamos a parar un ratito. Tardo, dice que tenemos que ser pronto para oír. ¿Oír quién? La voz de Dios. ¿Oír quién? Oír la voz del Señor. Seamos pronto en oír la voz del Señor. Y tardo en hablar, dice. Tardo para la ira. Entonces eso quiere decir que nos está enseñando Santiago que vengamos pronto para oír la voz del Señor. Pronto, porque Cristo viene pronto. Amén. Ya está a las puertas, ya
estamos viendo y ya se repitió bastantes veces y se puede repetir las miles de veces que se pueda, que ya hay acontecimientos. Ya está a punto, hermano. Entonces ya estamos a punto de ser arrebatados. Amén. Ya estamos a punto de ser arrebatados, hermanos. Y nosotros seguimos aquí, seguimos. Pero sigamos, como dijo Pablo, sigamos hasta la meta, hasta llegar a alcanzar. Tenemos que alcanzar. ¿Alcanzar qué? Salvarnos. Y nos platicaba nuestro pastor, y conforme a la Biblia, que el alma, y lo dice en la Biblia, que el espíritu vuelve al Padre, el cuerpo a la tierra, que el polvo eres, y el alma, ¿dónde se va? Tenemos que anhelar, mis hermanos. Perdón que yo les diga, y perdónenme, hermanos, que perdónenme. Acompáñenme en Lucas 11. Lucas 11, 28. Por favor, hermanos. Minutos. 11, 28. 28, 28, ok, dice, pero él dijo al contrario: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Otra vez nos dice Lucas, el doctor Lucas, otra vez nos dice, dichosos, amén, dichosos, gloria a Dios, Dios, amén, dichosos que oímos la palabra del Señor, vengamos pronto, como dijo en la otra palabra en Santiago, pronto en oír. Dichosos somos nosotros que estamos aún oyendo. Va a haber tiempos que ya no va a haber, y hay un tiempo en que yo quiste a tus palabras el cajo a ti que especial de Biblia ya se le van a quitar la Biblia, ya no van a querer que adoren, que alaben. Pero ahorita estamos en tiempo, amén. Mateo 27. Voy rápido porque el tiempo se me termina, perdonen. Mateo 7:24. 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Sabios, gloria a Dios. La roca es Cristo. Y como les decía, y las calves ya nací, y para repetir las veces que sea, talotictas, escuchamos la voz de Dios, a escudriñarnos, a que nosotros saquemos, pisil, hay tacotantic, y un yacahuatic, es och, es och, tayot, que tacotantic, y un Espíritu Santo después de guiar, hermanos. Mate, Juané, mate, hermano Tique, Espíritu Santo, hermanos. Filipenses, muy rápido. 4:9. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y he visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Oíd, práctica. Oíd, práctica. Amén. Oíd, práctica. Si es alabanza, danza. Si es adoración, póstrese delante del Señor. El Señor quiere que se humillen, que nos humillemos. Eso es lo que quiere el Señor. Que estemos humildes para que nosotros nos exalte. Amén. Venid pronto, dicen. La Biblia lo dice. Con eso termino. Job 34:16. Pero si tienes inteligencia, oye esto y escucha la voz de mis palabras. Inteligentes.
inteligentes, sabios. Somos todos, hermanos. No nos menospreciemos, somos sabios, inteligentes. Edifiquemos nuestra casa en la roca que es Cristo. No edifiquemos en las cosas del mundo, no edifiquemos en las cosas de que son pasajeras. ¿Para qué quiero una cosa? Sí, gloria a Dios, nos han dicho gloria a Dios, y nos han repetido las veces, gloria a Dios, que seamos ricos, pero con un corazón sencillo. Amén. Tengamos todo lo que el Señor nos quiere dar, pero seamos sabios, edifiquemos primeramente dice, buscad primeramente el reino, Cristo, buscad primeramente a Él. Pero tenemos que ser sabios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Con esto voy a ministrar. Ponga sobre sus pies y que Dios nos auxilie, que el Señor nos dé esa porción que nosotros querramos, que nosotros queremos, hermano, el Espíritu Santo. Amén. Si hay alguno que quiera anhelar, dije mal, si hay alguno que anhela el Espíritu Santo, el espacio está. Amén. Si hay alguno que quiera, que anhelo, papá, anhelo ser bautizado en el Espíritu Santo, gloria a Dios. Aquí hay espacio. Pasa al frente. Una alabanza. Gloria a Cristo. Sí, Señor Jesús. Dios nos quiere llevar a otra dimensión. Tenemos que anhelar. Amén. Y como les dije, el que anhela el Espíritu Santo, aquí hay una unción preciosa, fue delegado. No vine solo, no vine porque Juanito que suba, no, es delegado. Y cuando uno es delegado, como le decía, baja la unción, baja esa unción preciosa. Entonces, hermanos, si alguien quiere anhelar, ahí está. Levante sus manitas, ahí donde están. Padre, Señor bendito, te damos muchas gracias, mi Señor Jesús. No queremos ser los mismos, Padre, venir y regresar con esa porción que tú das, papito. Hoy queremos anhelar, Señor, de tu Espíritu Santo. Por favor, Padre, te ruego, Señor, que tú derrames de tu Espíritu, Señor. Que no seamos nosotros, papito. Delante de tu presencia, Señor, venimos muriendo, Señor, diciéndote, Señor, que tú eres Rey Santo. Y carrama shere kere meshe keira arabas. Si alguien de ustedes de acá anhela el Espíritu Santo, venga, venid pronto. Aquí está el espacio. Y carrama shere kere meshe keira arabas sore kira meshe ke. Alguien de ustedes anhela el Espíritu Santo, gloria a Dios. Es el que nos va a guiar. Y carrama shere kere meshe ira arabas. Es el único que nos va a decir: aquí no, aquí sí tienes que ir. Y ramaka y rekesh. Es la oportunidad, hermanos. Pasen. Alguien anhela regresar, decir: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, que ya no quiero ser el mismo. Y ramama sare kera meshe kaira ramas. Aquí está la oportunidad. Véngase, hermanos, véngase. No somos perfectos, pero venimos a buscar la perfección delante de la presencia de Dios. Y ramama sorre que ramasha era que era masha. Oh, santo, santo, santo.
Sirra que remera kishe rakai remera kishere kere meshekendo y que ramasto que se kenda y ramasto que se haga conforme la voluntad y kanda rakamasto y rakanda y ramasto y rakai rememe se requendo. Venid pronto si ajustemos cuentas, dice el Señor. No eres perfecto, pero yo te perfeccionaré, dice el Señor. Venid, nada podéis hacer sin mí, dice el Señor. Y ramasto que y ramasto. Es necesario que pase el que anhela el Espíritu Santo. Está cayendo. Y ramamas torequirra kenda y ramas. Señor, bautízalos, papito lindo. Los que anhelan, Señor, y los que no, Señor Jesús, hazlo tú, Señor amado. No yo, papito. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva y que tú los bautices, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, ramamas tore kirra mashere kerra kishere kenda irara sorre. Y ramamas tore kirra maire keshe kenda irara masto. Oh, rakerre memes tore kirra kenda irara masto. Oh, rakesere keira rakendo rorokeira. En el nombre de Jesús. Y ramamastor, y ramastor que irá sorreguendo. Oh, sí, Señor Jesús. La gloria del Señor sobre nosotros. Oh, sí, Jesús. Oh, ramastor. Está aquí. Gloria a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Ofrézcale fuertes palmas a Dios poderoso, nuestro papito lindo, al Rey que viene pronto. Amén. Que Dios le bendiga a mis amados hermanos y que nos siga bendiciendo.